Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Buenos días, Leti. Buenos días. Gracias, Padre, porque somos portadores de tu palabra. Así que vamos a comenzar con el repaso de la introducción. Adelante. Las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son: primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar estas ideas. Eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. Hoy practicamos siguiendo un formato que vamos a utilizar por algún tiempo. Comenzaremos cada día concentrando nuestra atención en el pensamiento diario del mayor tiempo posible. 5 minutos es el mínimo que dedicaremos a prepararnos para un día en el que la salvación es nuestro objetivo, único objetivo. 10 sería mejor, 15 todavía mejor. Y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo, nos daremos cuenta de que media hora aún es muy poco tiempo para pasar con Dios. Y no estaremos dispuestos a concederle por la noche felizmente y llenos de gratitud menos tiempo de eso. Y bueno, pues precisamente la lección de ayer implicaba que estuviéramos pensando. Y precisamente cerraba la lección de ayer con una frase que daba pie precisamente a la lección de hoy. La frase dice: invocaremos la fortaleza de Cristo cada vez que sintamos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito. Nos detendremos por un momento al oírle decir: aquí estoy. No tengas miedo ni timidez, no hay duda de que alcanzarás tu objetivo final. Los ministros de Dios jamás pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos a todos sus hermanos proceden de Él. Estos son los dones que Él te ha dado. Y bueno, pues precisamente las lecciones primero han ido desde la lección 151, después de que retornamos del cuarto repaso. Primero dice: mira, esto es todo lo que tus sentidos te proveen de información. Entonces, primero nos dice que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos sensoriales nos mienten, no nos informan nada de la verdad, excepto de lo que le acontece al cuerpo. Pero pues si ya vimos que el cuerpo no es real, pues entonces, o sea, pone en tela de juicio, porque dice: nada de lo que ves pones en juicio, nada, todo lo das por un hecho. Luego en la lección 152 dice que cómo podemos hacerle caso a aquello que cambia. Y entonces, pues es cierto, a veces tomamos decisiones en base a nuestras emociones y pues que las emociones, pues es precisamente aquello que a veces somos amarillo, a veces verde, a veces estamos en azul, a veces estamos en rojo, a veces estamos blancos. Nuestras emociones cambian, nuestro cuerpo cambia, eh, hay muchas cosas que los gobiernos cambian, hay muchas cosas que cambian y que nosotros les damos nuestra credibilidad y también nos decía: ¿cómo puedes poner tu certeza en eso? Y ayer se nos estaba diciendo que ahora tenemos que aprender a escuchar y precisamente poner en práctica. Y ahora todo va, como lo que acabo de leer, que nos lleva a que nos contamos como los ministros de Dios. Y entonces aquí dice: a ver, que dejemos de ser arrogantes y humildes. Y precisamente eso es algo que hemos estado viendo en el libro de texto, o sea, coincide de manera perfecta. Y pues bueno, pues vamos directamente a la lección a entender este concepto muy bien.
Lección 154. Adelante. Me encuentro entre los ministros de Dios. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos aceptar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno, y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es ignorancia. Y bueno, pues aquí es cierto que dice que no tenemos que juzgarnos a nosotros mismos y ni falta que hace. ¿Por qué? Porque el mensaje del curso es que es el ministro de Dios. De hecho, desde otras lecciones ya se nos había dicho que somos encargados de ministrar la verdad. Lo curioso del caso es que decíamos que esto se hace desde la mente, pero ahora sí que me puso en tela de duda porque habla de que nosotros, o sea, los oídos de nuestros hermanos necesitan escuchar nuestra voz. Entonces necesitamos yo necesito una aclaración porque habla que hoy, en otras lecciones dice de oídos humanos necesitan escuchar de tu voz lo que ellos son incapaces de escuchar, puesto que tendrían que escuchar la voz que habla por Dios, pero si ellos no tienen esa capacidad, necesitan de tu voz. Entonces, aquí pues hay una cosa que sí es importante aclarar, y bueno, nos va a aclarar la lección, pero también nuestro papel no es juzgar si podemos o no podemos llevar a cabo el papel y el papel que se nos está asignando. Y tampoco es que, tampoco tenemos que determinar cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de este plan, que la verdad, como dice aquí, no podemos captar en su totalidad. No sabemos hasta dónde llega. Entonces, pero además nos dice, eso no es algo que tú tengas que decidir, porque este papel se nos otorgó y se nos asigna en el cielo, no en el infierno. O sea, nosotros, como estamos en el infierno, pues no tenemos ni siquiera la idea ni de cómo hacerlo, ni cuánta amplitud tiene, pero que sí se nos asigna hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad, pensamos lo que es debilidad, pues bien podría ser nuestra fortaleza, pero que aquello que nosotros pensamos que es nuestra fuerte, dice aquí que a menudo es arrogancia. Y bueno, pues la arrogancia ya sabemos que está basada en la ignorancia también, por supuesto. Adelante, Leti. Sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son, y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién pueden ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. Me llama la atención que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes exactamente como son. Aquí no está hablando que ve también tus puntos débiles, no. El Espíritu Santo solamente ve que eres el Hijo de Dios y por lo tanto todos tus puntos son fuertes. Entonces, dice cierto que Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres, porque uno podría decir, no, es que yo no podría hacer esto, no puedo decir esto, no puedo ir allá a tal lugar. No, Él no se deja engañar, ¿sí? Y escucha mente solamente, lo curioso, su voz en ti. Y aquí va a aclarar este punto porque dice, ¿cómo? ¿Nada más oye su voz? ¿Es que acaso es un monólogo? Pues no, es que es la voz de la unidad, precisamente. Adelante.
Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz. Y esa sola voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que quieres, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con él. Bueno, pues estamos hablando de la unidad. Dice que se te está asignando una función, no eres tú quien la determina, pero también el Espíritu Santo te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es. O sea, solamente cuando lo aceptas y lo llevas a cabo es cuando entiendes de qué se trata. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, para poder llevar a cabo lo que se requiere. Entonces, pues precisamente aquí es donde el ego muchas veces mete la mano porque dice, es que yo no soy capaz de hacer esto, o te dice, tú no eres capaz de hacer esto, ni de hablar en público, ni de acercarte a un extraño, ni... El ego se empieza a imaginar un montón de cosas, no tiene idea ni siquiera de cómo empezar, pero nosotros lo que nos está pidiendo es que si la función no es el infierno el que te la asigna, sino en el cielo, pues entonces, ¿cuál es la voz que tienes que escuchar? Pues precisamente la del Espíritu Santo. Adelante. Esta unión de Padre e Hijo a través de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así, su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. Bueno, es que hay que leer otra vez esta parte porque como que de repente pareciera que no la escuchamos. Dice que es la voz que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó, libre de precisamente del pecado y de culpa. Porque ya hemos leído muchas veces que esto lo que tiene que nos aconseja que somos culpables y de que hay equivocaciones, que hay pecado, que hay todo eso, es el mismo. No existe. Por eso dice que cuando nos damos cuenta de que lo que Dios creó no puede ser cambiado, o sea, la santidad no puede ser trastocada en culpabilidad, y la libertad del Hijo de Dios es precisamente su autonomía dentro de Dios y que no estamos atados a las leyes de este mundo, es precisamente cuando llegamos a obtener a cobrar esta conciencia, entonces es cuando nos liberamos, porque nos damos cuenta que nuestro ser es la única realidad en la que su voluntad, la de Dios, y la de su Hijo están unidas. Su Hijo soy yo. Su Hijo eres tú. Entonces, precisamente, ¿a dónde vamos con este curso? A darnos cuenta de la realidad. Adelante. El mensajero no escribe el mensaje que transmite, tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quien va designado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito o dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Y es que aquí hay una cosa, el mensajero. Ahora nosotros vemos que llega el cartero y nos entrega y aparentemente él no sabe nada, ¿no? Pero una cosa es el cartero y otra cosa es el mensajero. Estamos viendo una serie de televisión que se llama The Crown, La Corona, y el mensajero no lleva un sobre, es un ministro de gran importancia que se presenta ante la reina y le da el mensaje de boca.
O sea, y muy apegado a lo que pudiera venir en un sobre o lo que sea, pero el que recibió primero el mensaje fue el ministro de la reina. O sea, no estamos hablando de cualquier mensajero. O sea, somos mensajeros, pero también somos ministros. Entonces, estamos recibiendo el mensaje tal cual. Entonces, precisamente aquí dice que no pregunta por qué razón ha escogido a alguien, o sea, el Espíritu Santo, a quién llevarle ese mensaje, sino que sabe qué mensaje es el que se tiene que entregar. Y dice, además, solo necesita aceptarlo y llevárselo a quienes va destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Obviamente el mensajero sabe qué contiene el mensaje y no cuestiona nada, simplemente entrega el mensaje. Adelante, Leti. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo, que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para dar. Bueno, sí hay una gran diferencia. Así como acabo de decir que en lo que el programa que estamos viendo, esta serie, que la reina recibe el mensaje de un ministro, obviamente que tiene que ser de gran importancia, este ministro. La diferencia es que es cierto, primero lo recibe el mensajero para aplicárselo a sí mismo. Por eso dice varias veces en el curso, que tenemos que aceptar la expiación para nosotros mismos. Entonces, los mensajes que nosotros damos, primero los otorgamos, van dirigidos a nosotros en primer lugar para poderlos compartir. No los podemos compartir si no los hemos llevado a cabo. O sea, que no nos convertimos, no somos portadores de un mensaje, sino también nos hemos convertido en un ejemplo. O sea, es muy importante entender esto porque, como dice aquí, que los mensajes de los que son portadores se convierten en rigor en los primeros que lo reciben. O sea, que los aceptan a fin de prepararse para poderlos otorgar. O sea, que aceptamos los mensajeros, nosotros los mensajeros de Dios, los ministros de Dios. No somos nada más simples mensajeros, somos algo muy importante para Dios, somos los ministros. Por eso la lección de hoy nos dice precisamente, me cuento entre los ministros de Dios. Entonces, por eso es muy importante la lección de hoy, porque nos está diciendo que primero los tenemos que aceptar para nosotros mismos, para después compartirlos. Adelante. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esa forma se benefician con cada mensaje que transmiten. Bueno, está muy claro, ¿no? Pero sí es cierto, no eligen ningún papel que no les haya asignado por su autoridad y está con mayúscula. O sea, está hablando, ¿quién es nuestra autoridad? Pues estamos hablando de nuestro guía y que este guía, que es el Espíritu Santo, también es un mensajero, por supuesto, es el ministro de Dios también, y él recibió el mensaje para darnos. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que nos dicen los mensajes? Pues que nosotros, o sea, que recibimos los mensajes porque son para nosotros mismos, primero, ¿sí? Y dice, y demuestran que han entendido los mensajes
al transmitírselos a otros. O sea, hasta que no los llevamos a cabo nosotros primero con nosotros mismos, es hasta ese momento cuando podemos otorgarlo. Sí, ¿por qué? Porque tenemos que ser un ejemplo. O sea, si estamos hablando de un cambio de carácter, de un cambio de un estado pacífico, pues si nosotros todos los días nos ven y estamos alterados, pues entonces obviamente que no tenemos credibilidad, porque ya decir, bueno, está hablando de paz y esta persona siempre está todo el día enojado, pues obviamente que no está demostrando que ha recibido él mismo los mensajes. Es más, se convierte en un mentiroso, ¿no? Porque si está diciendo que tienes que estar en paz y tú lo ves que siempre está enojado, que siempre está inquieto, que siempre está asustado, pues entonces no tienes, no puede, los que reciben el mensaje no pueden tener Confiabilidad. confiabilidad en él. O sea, no es confiable. Entonces, o sea, aquí que nos entre que, bueno, pues los mensajes que recibimos son primero para nosotros mismos. Adelante. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido, y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros, y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Nadie puede recibir y comprender qué ha recibido hasta que no dé. Ahí entonces digo, bueno, pues supuestamente son para mí, ¿no? Pero dice que no puedo comprender lo que he recibido hasta que lo dé. Sí, honestamente me confunde, ¿no? Porque dice que primero son para mí, primero los tengo que hacer míos, ¿sí? Aceptar la expresión para mí, como dice, para poderlo dar. Pero aquí dice como que se contradice, ¿no? Que nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé. Tú no puedes dar lo que no tienes, o Sí. sea, definitivamente. Si tú no has aceptado plenamente quién eres y el mensaje de Dios, no lo puedes dar. Aunque con la voz lo digas, puedes estarlo diciendo con símbolos, pero no con la verdad. La verdad es aceptarla a uno mismo y entonces compartirla. Puedes hablar, puedes decir muchas cosas, pero no estás dando en realidad, no estás extendiendo la verdad. La verdad es la única que se puede dar, lo demás no es dar. Las palabras, los símbolos no es dar, porque eso es ilusión. Lo único que puedes dar y compartir y extender es la verdad. Entonces, si tú aceptas quién eres con esa certeza, con esa, sin cuestionamiento, porque está diciendo, tienes un mensaje que pues no tienes que cuestionar ni al que escribió el mensaje ni lo que dice el mensaje, simplemente aceptarlo. Cuando tú aceptas la expiación para ti mismo, es obvio que vas a actuar de la manera En consecuencia. del mensaje, pues, no puede ser de otra manera. Entonces lo puedes dar. Y cuando das es cuando te das cuenta que ya lo entendiste. Cuando das realmente, cuando extiendes realmente esa verdad en tus actos, en tus palabras, inclusive cambian, es cuando te das cuenta que sí, que lo puedes dar. Antes no. Si lo tienes y tú dices, no, pues es que yo ya acepté, yo ya soy hijo de Dios, no sé qué. Pero como tú lo acabas de decir, si seguimos enojándonos y seguimos teniendo esas altas y bajas y no estamos en el punto espiritual, pues entonces quiere decir que no podemos dar todavía, porque no hemos aceptado la expiación para nosotros mismos, no hemos aceptado el mensaje de Dios y lo podemos transmitir así limpiamente, porque nosotros mismos todavía le estamos poniendo peros. Por eso, si tú le pones peros al mensaje, entonces no lo puedes transmitir. Y por eso dice en otra parte que los mensajes que tú le das a tu hermano son para ti mismo. O sea,
que la respuesta de lo que tú necesitas. Pues sí, pero aquí esto lo que está hablando es del mensaje que Dios nos da, ¿sí? Y lo que tú dices, creo yo que es lo que nosotros creemos que el otro necesita. Eso es diferente. Okay. ¿Por qué? Porque yo digo, es que fulanito es así y asado, necesita esto. Pero eso que yo veo, ese fulanito que yo lo veo así y asado, es mi propia proyección. Es lo que yo tengo dentro, y lo estoy compartiendo. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que ese mensaje esa ayuda que yo le creo dar al otro es para mí mismo, porque no está más que reflejando lo que yo tengo dentro. Okay. ¿Sí? Y entonces ese no es el mensaje de Dios, o sea, el mensaje de Dios es cuando yo ya acepté eso que viene el otro y que me tengo que decir a mí mismo y que yo ya cambié y entonces acepté el mensaje de Dios que soy su hijo completamente impecable y entonces ahora sí lo puedo ver aquel impecable, ahora sí puedo extender el mensaje de Dios. Primero lo estoy viendo con ciertas situaciones, ¿no? Características, juicios, como lo quieras llamar. Es mi reflejo. Entonces yo acepto el mensaje de Dios. Todos somos hijos de Dios, tal como Él nos creó. Ya lo acepté, ahora sí lo puedo ver de esa manera. Aquel que me dijo ciertas cosas que no me gustaban, ¿no? Entonces ahora sí puedo extender, puedo dar el mensaje de Dios. Perfecto. Y es que aquí viene precisamente que todo este proceso, porque está bastante claro, no nos deja confusiones. Adelante. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha enseñado, se os ha señalado, que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibieseis, pues de esa manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. O sea, aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera así que ustedes también los recibieran. ¿Y quién es Él? Pues El es Espíritu. Jesús, es el Espíritu Exactamente. Santo, es Jesús, ¿no? Jesús, Que fue el Espíritu Santo. primero que aceptó el mensaje de Dios, fue el primero que lo aceptó y bueno, pues Él nos está enseñando que es posible hacerlo, ¿no? Exactamente. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a Él. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Suena un poco extraño, ¿no? Porque dice que dice como nuestras mentes separadas de aquel que habla, dice, aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a él. Es que aquí hay un cambio de un salto cuántico en el mensaje, porque cuando escuchamos al Espíritu Santo, estamos escuchando nuestra verdadera voz, ¿sí? Es nuestra propia voz, pero con B mayúscula. ¿Por qué? Porque, bueno, ya el curso dice que tenemos la mente dividida, aparentemente, y que hay dos voces que estamos siguiendo. Entonces, se refiere precisamente a la voz de nuestro ser. Adelante, Gis. Permíteme un Un tantito. momentito. Es precisamente, más adelante lo dice, es la sola voz que el recibir y el dar de la palabra de Dios. Y ahí sí ya está la voz con mayúscula, porque es la voz de Dios, ¿sí? O sea, la voz o la verdad también es eso, nada más la única verdad que hay. Y nosotros aquí podemos estar escuchando nuestros propios pensamientos y ser los del ego, ¿no? Y pensar que son los de Dios. Entonces hay que saber distinguir cuándo es la voz de Dios la que está hablando y cuándo es la voz que siempre le hemos hecho caso, ¿no?
Sí, o sea, sí No, sabemos cómo. ajá, ya lo hemos hecho. Entonces sabemos que hay una diferencia. Entonces, dice, no trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz, porque la única voz que existe es la de Dios, la de nosotros mismos. Exacto. La otra no existe. Y, Entonces, si hemos seguido haciendo eso, estamos en la ilusión, pero en realidad no es, bueno, yo como no lo veo como un salto cuántico, como dice, sino que en realidad siempre ha existido solamente esa voz, porque esa es la verdad, o sea, es lo único que existe, lo demás no existe. hay una cosa, sí es posible identificarlo, es muy claro, porque el ego no puede fingir. O sea, la voz del Espíritu Santo siempre nos va a conducir a un estado de paz y de alegría. Y el ego siempre nos va a conducir al miedo, a la percepción de la carencia, de la pérdida. Por eso es muy fácil, inclusive hasta nos Sí, por sentimos eso mal. dice aquí, únicamente Él puede hablarnos a nosotros, hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y dar la palabra de Dios. O sea, ahí sabemos a quién estamos escuchando, ¿no? Pero Exactamente, dice, habla de, ahora sí que de la otra, de nuestra propia voz y de la voz con mayúscula, porque la demás es, no, nada más existe una voz, es la de Dios. La otra es una ilusión, por lo tanto no existe. exacto. Ahora Adelante, sí. adelante, Guis. No, pues ya me Leti. Ah, Pero sí, es que en el momento que pasamos leyendo por ahí, se me prendió el foco, donde dice, pues es nuestra propia voz, y esa voz que escuchamos es la voz de Dios. Entonces, ahí sin decirlo tan directamente, estoy entendiendo, pues es que soy Dios. Así lo entendí que me contestó Leti. Sí, o sea, sí, es la única voz que tenemos. O sea, aunque estemos escuchando como dices, la otra voz del ego, identificas, pero esa no es la voz. ¿Por qué? Porque es una ilusión, eso no existe. La única voz es la de Dios, es nuestra propia voz que se nos dio desde la creación. Nos dice la lección, me cuento entre los ministros de Dios. Y, y a veces somos, ahí nos dicen al principio también, de la necedad de nosotros de seguir pensando de X manera. Y a veces es que me lo están diciendo así como ahorita que leí, dijo, pues es mi propia voz, es la voz de Dios, soy yo soy, este, y aún sigo insistiendo que yo no soy capaz de pasar el mensaje y que me falta mucho y como ayer que me hizo mucha gracia de cuando uno de los hermanitos puso que había que trabajar más y yo me acordé, dije, no, ¿cuál traba? La traba es ponernos zancadillas y seguimos sintiendo que no soy suficiente para ser un ministro de Dios. Entonces, y aquí es muy claro, o sea, deja de ser necio. Eso lo estoy agarrando para mí. bueno, sí, efectivamente. Bueno, para, eso es que lo que tenemos que dejar de ser necios pensando de que no podemos. Sí podemos, pero es que la pregunta que a mí me queda es precisamente de que, bueno, hemos hablado que todo lo hacemos desde la mente para arreglar nuestras circunstancias, ¿ok? Desde la mente. Pero aquí ya está hablando de algo que ya es un acto físico. Eso es lo que me parece. Pero vamos a seguir con la lección porque ahí me queda la duda todavía. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes de los que lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita de nuestra voluntad, que nuestra voluntad se una a la suya,
para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. A ver, es que ese precisamente son los versículos que me confunden. Dice, Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Y luego dice, necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quien Él nos indique. Y necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos. O sea, ¿es metáfora o es literal? Es precisamente que hemos hablado mucho que todo lo hacemos a través de la mente, ¿sí? Y que también hemos dicho a lo largo de la transmisión que no somos como que vamos tocando de puerta en puerta, ¿no? O que vamos y detenemos a alguien en la calle y le decimos esto. O sea, para mí me queda obvio que no, pero también dice que se nos conduce allí donde su voluntad dispone que vayamos. O sea, esa es la parte que a mí me confunde. ¿Es esto un acto físico? ¿O esto habla está hablando de una metáfora? Porque bueno, pues sí, para recibir un regalo tienes que extender las manos. Por eso dice, necesitan nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Y es ahí donde yo me rasco la cabeza, ¿no? Porque digo... Bueno, sí hay una situación física porque está diciendo, necesito tus brazos, tus manos, tu voz y que vayas a donde se te indica. Pero si recuerdas, se nos dijo ya que el cuerpo ahora tiene un propósito. Y entonces se cambió totalmente el propósito que tiene el cuerpo. El propósito del cuerpo es un recurso de aprendizaje. Yo primero acepto la verdad y la tengo en mi mente y la puedo transmitir de mente a mente. Pero hay hermanos que necesitan escuchar, necesitan ver, todavía necesitan eso. En el manual del maestro creo que dice eso, ¿no? Uh-huh. Estarás aquí en esa imperfección, o sea, todavía en esa imperfección, porque necesito que estés ahí para poder comunicar la verdad, ¿no? O sí. Sea... A eso me refería, a esa parte también. O sea, necesitamos estar aquí los que hayamos aceptado la verdad para poderla comunicar. Sí la comunicamos a través de la mente porque primero, en el ejemplo que yo ponía, yo hice un juicio acerca de mi hermano. Pero yo ese juicio es porque yo tengo aquí adentro de mí todo lo que estoy viendo. Entonces acepto el mensaje de Dios y digo, Él no es esto que estoy pensando. Él es el Hijo de Dios, tal como Dios lo creó. Así mismo soy yo, ¿no? Entonces ahí ya cambió, ya no es el mentiroso, lo que quieras. Ajá. Cambió, pero yo al momento de cambiar mi pensamiento, también cambio mi actitud. También cambio mi actitud. O sea, no porque el cuerpo está definiendo, sino porque la mente comanda al cuerpo. Entonces cambia mi actitud y entonces también estoy enseñando a través de mis actos. Dice, enseñas a través de tus actos o sin ellos, con palabras o sin palabras. Entonces, sí hay personas que todavía necesitan o escuchar una voz que les diga cómo cambiar sus pensamientos o cómo hacer. Y tú lo has visto porque tienes muchas consultas. Uh-huh, y sí. Te están preguntando, ¿y qué estás comunicando? Pues el mensaje de Dios. Eso es lo que estás comunicando. Y entonces está usando tu voz para poder hablar. Y tú mismo lo has dicho aquí, lo que estás diciendo cuando tú lo vuelves a escuchar, dices, bueno, ¿de dónde me salió eso? Pues es la voz que habla de ti, por Dios, ¿no? Es la voz que dice la verdad. Y entonces estás usando esa voz, es lo físico, tu voz. Y tus actos, cuando tú nos has contado, vas con tus compañeros y te dicen, ¿y por qué estás tan tranquilo? Pues es una actitud, ¿no? Corporal, física. Pero eso viene a raíz de un pensamiento. O sea, todo viene a raíz del pensamiento. No puede ser que, bueno, ahora yo voy a estar bien tranquilita aquí y estar pensando. O sea, es imposible que tú puedas tener una actitud corporal de paz cuando tengas guerra en la mente. No puedes. Entonces, eso que tienes en la mente forzosamente lo vas a
a demostrar con palabras o sin ellas. O sea, sin ellas, ¿por qué? Porque tu actitud es tranquila a pesar de que haya un caos fuera, ¿no? Y es cierto, o sea, efectivamente el cuerpo se usa como Es ahora un recurso de de aprendizaje. aprendizaje. Y también me acuerdo, obviamente, que un canal de comunicación, obviamente un recurso de aprendizaje también para otro. Para ¿sí? otros también. Y es que sí es cierto, dice aquí, dice, ¿cómo puedes retirar la paja en el ojo ajeno si no has retirado la viga en el tuyo? Y dice, mejor retira la viga en el tuyo para que puedas ver con más claridad y así poder retirar la paja de tu hermano. Sí, yo cuando hice exactamente. el juicio de aquella persona tengo que quitar esa viga, porque yo estoy viendo afuera. Pero Sí. esa lo tengo aquí en estos ojos. Tengo que quitar eso de aquí para poder ver la verdad. Y entonces así, exactamente, primero recibo el mensaje para mí. Es cuando estoy retirando la viga porque digo, efectivamente estoy quitando el obstáculo, se da el milagro en mi mente, puedo ver de una manera completamente distinta y ahora sí, ya desde una mente despejada de obstáculos, ahora puedo ver a mi hermano, digo, perfecto. Y cuando mi hermano necesita ayuda, desde mi claridad, entonces le llevo un mensaje. Pero no es el que yo creo que es, sino es el que se me dice, es el que se me dice que tengo que entregar. Y sí es cierto, porque bueno, hay ocasiones en las que, bueno, tú y yo, de repente sabemos lo que tenemos que decir a la persona y nos quedamos como diciendo, híjoles, es que tengo que decirle esto, lo hemos comentado, ¿no? Y sentía ansiedad porque decía, ¿y qué tal si me manda la goma? Y resulta que cuando decimos el mensaje, tú y yo hemos estado en este caso, que podría ser muy, o sea, como que estaba fuera de lugar, pues nada más era un juicio de nosotros, porque la persona se ha quedado así. Lo acepta. Lo acepta totalmente, entonces hoy no cae duda que yo no tengo por qué determinar si el mensaje es correcto o incorrecto. Simplemente se me dice qué es lo que tengo que decir y eso es completamente cierto. Bueno, nada más antes adelante, de seguir, sí. Aquí dice también necesitan nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos. Esta parte también, bueno, hay otra más atrás donde ya lo pasamos, pero que nos dice que nosotros no escogemos a los alumnos, que se nos han asignado ya las personas en las que se van a acercar a nosotros y podamos nosotros transmitir el mensaje, inclusive el lugar. No, nosotros no debemos escoger, no es que a mí me gusta más aquí la playita y entonces yo me quedo aquí. O sea, hay una razón por la que vas a un lugar y a veces uno cree elegir dónde tengo que ir y a quién le tengo que dar. Y también ya pasamos nuestra lectura donde dice, estoy aquí, y cómo, creo que tú te lo sabes, donde dice que estoy aquí porque tú me pusiste en este lugar. Si lo tienes estoy a gusto con no es donde a quiera gusto, que sino me... donde tú me mandas, voy a decir lo que tú me digas y no debo de preocuparme por nada, ¿no? En esencia dice eso, pero tú lo tienes ahí. Sí, precisamente. Que se nos va a poner en el lugar donde sea el indicado, no el que queremos, sino el indicado donde todo lo que está a nuestro alrededor va a ser para propio beneficio de nosotros y de los mismos que nos rodean. Sí, efectivamente, es que es un mensaje que está escrito aquí está. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Él nos mandó al lugar donde estamos. Exactamente. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni lo que debo hacer. Ahí no estoy juzgando el mensaje. Yo tengo un mensaje que le tengo que dar y no tengo que preocuparme ni estar cuestionándolo ni nada. Y como dice, no necesariamente es con palabras o sin ellas. Sí. Sí. Pues pero dice ahí, no preocuparme por lo que debo de decir. Ni lo que debo hacer. Pues aquel que me envió me guiará. O sea, yo no estoy decidiendo qué es lo que voy a hacer. O sea, ni qué voy a decir. Se me va a decir en el momento. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permite enseñarme a sanar. O sea, que básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aceptar el cielo en nuestra mente
para compartirlo. Para poderlo extender. Y eso es lo que nos dice la lección, precisamente donde nos conduce nuestros, o sea, se nos dice a dónde tenemos. Y bueno, es que sí es cierto, o sea, muchas veces lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado. Vamos, ahora sí me queda hasta mi propia duda, ¿no? Se le digo, oye, ¿cuándo has hecho esto? No, pues sí, lo es muchísimas veces. Adelante, Betty. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto, hasta que no lo creas recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti, a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? O sea, bueno, es que exactamente, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Es que, o sea, efectivamente, ¿qué es lo que hace el curso? Nos ha llevado desde la lección, desde la 1 hasta las 140, 150, en un cuestionamiento. Bueno, de hecho, las 151, 152 también son cuestionamientos, ¿no? O sea, si no hacemos estos cuestionamientos y nos preguntamos la verdad, o sea, no habremos aceptado, no la habremos aceptado, pero aparte, en el momento que la compartimos, es cuando nos damos cuenta que ya hemos recibido. Sí, efectivamente, es cierto. De hecho, en esto, por eso tenía la costumbre de grabar todas las llamadas que recibía, porque después cuando escuchaba lo que había dicho, dije, ah, caray, efectivamente he recibido, porque lo digo, ¿no? Y bueno, pues cuando escucho los mensajes que subo al chat, y, o sea, los oigo generalmente días después, porque todos los mensajes están grabados. Y digo, pues sí, efectivamente, ya recibí. Entonces, pero sí, no cabe duda que luego también, o sea, como dice el curso en el manual para el maestro, los maestros de Dios todavía no son perfectos, pero es así como adquieren su perfección. ¿Por qué? Porque comunican la verdad. Sí, entonces, o sea, entre más estés en la verdad, entre más estés en el espíritu, pues vas adquiriendo una perfección. La perfección ya la tenemos, sí, porque ahorita me van a decir, es que ya somos perfectos, sí, pero no nos la creemos. O sea, nosotros fuimos creados perfectos, pero seguimos en este mundo de imperfección. Entonces, todavía no hemos aceptado todo. Por eso nos damos cuenta que hemos recibido la verdad cuando la estamos compartiendo. Y no precisamente es de dar pláticas, de dar consultas, de hacer programas. De hacer programas, o sea, no es eso, sino que es esa disposición que a veces se tiene cuando alguien se te acerca y demuestras o con tu actitud se muestra cómo vives, cómo has aceptado la verdad. Exactamente, así es. Como aceptar venir a Zacatecas después de 10 años. Sí, bueno, pero ve, o sea, aquí es donde tú puedes también dar un testimonio de que efectivamente tú misma has cambiado, ha habido milagros en tu mente. ¿Por qué? Porque donde antes veías a un enemigo, ahora ves a un hermano. O sea, eso es una definición, ¿no? Donde antes había odio, ahora hay amor. Donde antes había guerra, ahora hay paz. Eso es la definición del milagro. Y bueno, pues tú bien también nos puedes decir que efectivamente así ha ocurrido, ¿no? Sí, o sea, en su mente ocurre el milagro, pero ahora con sus actos puede transmitir ese milagro. O sea, estando ya con las otras personas y que vean que ella, o sea, si su actitud ha cambiado, porque sí cambia a partir de nuestra mente, no al revés, no que yo cambie mis actitudes para estar bien, sino a partir de la mente, entonces eso sí se puede transmitir. Cuando quieres cambiar tus actitudes primero, o sea, no transmites nada, pero cuando cambiaste realmente tu pensamiento y eso
pues ahora sí que por añadidura cambia tu actitud, pues eso sí se puede transmitir. Exactamente. Bueno, y es el ejemplo, ¿no? O sea, que el mensaje que das también es el mismo mensaje que recibes, ¿no? O sea, los mensajes que ha recibido Guisa, así como que ella misma nos ha dicho, órale, como ese de que se quería regresar y que dice, pues, para que te regreses hacia aquí, estamos bien. Ah, dices, perfecto. Eso quiere decir que Guisa ha hecho un cambio en su mente. Es muy importante, ¿no? Adelante, vámonos con lo siguiente. Nuestra lección de hoy reza así. Me encuentro entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. O sea, el medio es los pensamientos de Dios y los pensamientos tienen que llegar a una mente porque ese es el hogar de los pensamientos, la mente. Pero si la mente del Espíritu Santo está en la mía, mi mente es parte de la de él porque no hay división, pues ahí están los medios. A través de escuchar su voz, reconozco que soy libre. ¿Por qué? Porque estoy poniendo atención. Por eso ahora las prácticas de la lección, como decía la lección de ayer, y que lo tomé ya como un, para recordarlo de manera constante, dice que practicamos siguiendo un formato que vamos a utilizar por algún tiempo. De aquí hasta donde se nos indique una nueva forma de hacerlo. Que tenemos que empezar el día concentrando nuestra atención en el pensamiento que se nos da en el día el mayor tiempo posible. Tenemos que concentrarnos en ese pensamiento. Y dice que 5 minutos es lo mínimo, pero que mejor son 10. Pero que si podemos darnos 15 minutos va a ser mucho mejor. Pero que si nos damos cuenta que nuestro propósito, o sea, realmente es importante y que lo que queremos es la paz, nos vamos a dar cuenta que media hora aún es muy poco tiempo. Por eso, que lo que estamos haciendo ya en esta nueva sección del curso es estar más tiempo enfocados en la verdad. Y de hecho no es difícil. El hecho de estar diciendo, me cuento entre los ministros de Dios, dice, yo ya me acuerdo perfectamente de que soy el primero que recibe el mensaje, lo tengo que aceptar para después poderlo ministrar. Que ministrar es otorgar, es dar. Hay una gran diferencia. No somos administradores de la palabra de Dios. El administrador siempre anda poniendo límites y dice esto tanto, tanto para aquí, tanto para allá. Que nos dejemos de administrar. No somos administradores, somos ministros, que es completamente distinto. El ministro da toda la verdad, entrega todo, así como estamos viendo en una película que cosa curiosa, tiene muchos mensajes, porque habla de muchos milagros, curiosamente, de cómo se está dando. Les recomiendo esa serie, la de The Crown, La Corona, en Netflix. Está interesante porque dice, oye, mira cómo se van dando algunos milagros, cómo operan algunos cambios de pensamiento, cómo se ve, ¿no? Me parece interesante. Bueno, de hecho, cuando uno lee Curso de Milagros, todas las películas tienen mensajes sobre eso, ¿no? Pero es cierto, nosotros no administramos la palabra. No, porque eso es lo que le encanta al ego, administrar. Pero no, nosotros tenemos que hacer a un lado la administración. Somos ministros y precisamente, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Obviamente, si soy un administrador no me va a permitir ser libre. Así que dejo a un lado las limitaciones del ego, porque la limitación no me permite ser libre. Vamos,
ahí me queda muy claro. O sea, me limita, el ego me limita. Es un administrador, limita. ¿A quién le tengo que hacer cargo? Pues a los mensajes del Espíritu Santo que me traen la libertad. Y me vuelvo un ministro que otorga también la libertad. ¿Por qué? Porque esa es mi función. Adelante. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de nuestras santas palabras, de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era, pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones de nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Bueno, es que esto, sí tenemos que contar una anécdota porque ayer alguien nos estábamos comentando que necesitamos una cosa muy simple, muy sencilla, ¿no? Una varilla. Unas varillas. ¿Y a dónde? Pues vamos a una ferretería, ¿no? Vamos a buscar, pero no en las ferreterías. O te venden toda la varilla completa, no tramos, o no tiene, ¿no? Y entonces, cosa curiosa, que nosotros salimos confiados en que íbamos a encontrar la varilla, ¿sí? Y resulta que en un lugar que preguntamos, había una persona que también estaba en el mostrador. Estaba en el mostrador como cliente solicitando un producto. Y entonces cuando le pregunté a uno de los encargados sobre esto, se quedó confuso. Dice, no, pues es que no tenemos varillas. Y esta persona que estaba de cliente se voltea y directamente nos pregunta, oiga, ¿y para qué lo utiliza? Y entonces le dijimos, pues es para delimitar los linderos de un terreno. Es para poner ahí una varilla. Eso lo puede usted encontrar en tal lugar, nos da la diferencia, la referencia, y a partir de ese momento, como que ese albañil se apareciera en cada lugar que nos paramos y nos decía, es en la siguiente calle, es a la vuelta, es aquí. O sea, fue una cosa que fuimos conducidos directamente al lugar, ¿sí? Y cada vez que nos parábamos, porque, bueno, no estaba tan cerca, cada vez que nos deteníamos y preguntamos, dice, mire, es más allá adelante, enfrente de tal lugar. Y ya íbamos, y cuando llegamos al tal lugar, a ver, vamos a preguntar aquí, dice, sí, es 2 calles más adelante. Llegamos y dice, es aquí a la vueltecita. O sea, pero parecía que era la misma persona que nos conducía. Bueno, pues precisamente hay una cosa que nos demos cuenta que cuando tenemos propósitos específicos, obviamente, es que solamente en este mundo puede haber propósitos específicos porque cada cabeza es un mundo. Aún hasta eso se nos responde. Entonces, por eso dice que en una lección que el Hijo de Dios lo único que tiene que hacer es aceptar que lo único que le puede ocurrir son cosas buenas. Entonces, pues precisamente que aceptemos este hecho en este mundo, que no hay nada que nos aparte de la voluntad de Dios, y que siempre nos dirijamos a su Maestro, a nuestro guía, al Espíritu Santo, que Él nos otorgó como nuestro amigo, que es el que nos conduce. Y porque todo mensaje que recibamos de Él siempre va a ser una respuesta a una solicitud de amor que nosotros tenemos. Entonces, pues vamos, no estoy hablando de cuestiones materiales, pero obviamente el curso de milagros habla de los dones que nuestro Creador nos otorga, aparecerán de inmediato ante nuestra vista. No solamente de las cuestiones materiales, también aquí obviamente está hablando de la verdad. Pero yo creo que está implícito, ¿no? Porque, sí. O sea, cuando tú ves a un hermano tal como es, como el Hijo de Dios, no vas a dudar de la palabra que te dice.
Porque a lo mejor en otro tiempo podías decir, bueno, ¿y este señor qué sabe si ni siquiera sabe qué voy a hacer? O sea, y a cualquiera que le hayas preguntado, nada más me confunde porque no me dice bien. O sea, eso es cuestión del concepto que tienes de la persona. Entonces, obviamente, si tú aceptaste esos dones de Dios, el saber que todos somos hijos de Dios y que nadie te va a hacer daño, no hay nadie que te pueda atacar, pues también aceptas lo que te está diciendo. O sea, yo pienso que va implícito, aunque sean, como decimos, sí, lo hemos dicho, cosas materiales, pero estamos en este mundo y estamos demostrándonos a nosotros mismos que también el cielo se puede ver aquí, que también el cielo lo podemos reflejar aquí. Y esas son esas maneras, cuando tú dejas de hacer juicio hacia las personas, Sí. cuando dejas de poner los peros a lo que se te dice y escuchas con atención sin importar quién te lo haya dicho. Y es que efectivamente esta experiencia de ayer, si este señor, si yo hubiera estado en modo ego, ¿Chiste qué le importa, no? Yo hubiera contestado así, ¿no? O qué vas a ver lo que quiero, o sea, el ego te va a decir cualquier cosa que sabe que tú vas a aceptar, ¿no? Pero, o sea, por eso sí está reflejándose en cosas materiales ahorita, porque tenemos que reflejar el cielo en la tierra. O sea, estamos en un proceso, vamos paso por paso, no nos vamos a ir volando al cielo. Sí. Estamos aprendiendo a aceptar la verdad y a ver la verdad en los demás. Y es que sí, efectivamente, cuando él preguntó para qué quiere, ¿sabes qué yo sentí? Este sí va a saber contestar. O sea, inmediatamente. Exacto, Tú estabas cambia, ahí, ¿no? Cambia la percepción que puedas tener de las personas. Exactamente. Y le dijimos, es que queremos, y con detalle le dijimos que es. Y él nos contestó así directamente, está en tal rumbo. No nos dio la dirección precisa, pero nos puso en norte. Y a partir de ese momento nos paramos varias veces y todas las personas sabían a dónde íbamos. Y todas nos decían, mire, vaya aquí y acá, y ahí pregunte. Y es una cosa que todos nos recibieron sonriendo, todos así gente muy agradable. Y precisamente porque sabíamos que nos iban a conducir. Bueno, cuando llegamos al lugar, bueno, hasta nos recibieron, adelante, pásele, aquí está bien, aquí va a encontrar lo que usted busca. Así nos dijeron, y bueno, pues es que no podemos hacer a un lado, porque sí es cierto, o sea, los milagros inclusive se manifiestan, se pueden manifestar en cosas materiales, o sea, que lo que requieres en el momento, pero porque has liberado tu mente de los obstáculos. Entonces, digo, y lo hemos estado viviendo en estos días, nada más que nos los hemos reservado un poco, porque se los vamos a dar como una sorpresa. De hecho, ya le dimos un puntito, pero es realmente es algo que estamos llevando a cabo, que cualquiera diría, ¿cómo en esta época están haciendo esto? Pero ya habrá un momento de que lo comportamos. Y bueno, pues pues yo creo que vamos a dar final a nuestra lección, también a nuestra transmisión, ya llevamos una hora. Nos vamos a despedir haciendo leyendo las últimas encabezados de las lecciones que vimos desde la lección 151. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Tengo el poder de decidir. En mi indefensión radica mi seguridad, pues me cuento entre los ministros de Dios. Y bueno, pues les agradecemos su asistencia a esta transmisión y pues nos despedimos como lo hacemos todos los días diciendo: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.